les decía que para cada uno de nosotros la persona más importante tiene que ser Jesús. Si aún no fuera, tiene que ser Jesús. Tiene que llegar el momento en que Jesús se convierta en la persona más importante de nuestras vidas. Jesús tiene que ser la persona más importante en el matrimonio. Jesús tiene que ser la persona más importante en las finanzas. Jesús tiene que ser la persona más importante en los proyectos, en los sueños, en las metas, en los planes. Jesús tiene que ser la persona más importante porque Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos dio vida eterna y nos tiene prometido algo bien especial allá en el cielo. Y quiero hacer conexión con el domingo pasado. Y el título de la predicación se llama Enfocado en el propósito de Dios. Recuerden que Abraham fue trasladado desde su ciudad natal hacia el territorio de Canaán. Él fue trasladado con un propósito. La Biblia enseña, escuche bien, él fue trasladado geográficamente con un propósito, ¿sí o no? La Biblia enseña que tú y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Así que tú y yo, al ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, tú y yo tenemos que estar enfocados en el propósito de Dios, porque no fuimos sacados de aquí y puestos acá simplemente por diversión, por deporte, porque no había otra cosa que hacer. Dios estaba aburrido, no tenía otra cosa que hacer y dice, vamos a sacarlo de las tinieblas. Vamos a sacarlo de la muerte, vamos a sacarlo de la condenación eterna y vamos a ponerlos en vida eterna. Eso no ocurrió porque Dios estaba de vacaciones. Eso ocurrió con un propósito bien importante. Y nosotros, tú y yo, andamos por fe y no por vista. Tú y yo andamos por fe en las promesas de Dios. Dios nos ha prometido promesas extraordinarias para cada uno de nosotros, para cada persona que le acepta en su corazón. Así que tú y yo no andamos como las personas del mundo. Las personas del mundo lamentablemente andan por vista. Se mueven por intereses, por lo que, como decía el hermano Rafa, se mueven por lo que ven, por lo que pueden tocar, por lo que pueden oler, por lo que pueden palpar, por lo que pueden escuchar de parte del hombre. Pero tú y yo no somos como las personas del mundo. De hecho, tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no somos de aquí. Algún día nos iremos para allá. Y entonces cuando estemos en la presencia de Dios vamos a disfrutar de todas las cosas. Vamos a disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha prometido. Pero en lo que estamos aquí en la tierra tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Y conectando con uno de los últimos versículos que habíamos hablado, el Romanos capítulo 8, y ese no es el texto de hoy. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 6 dice, por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando tú y yo entendemos que estamos aquí por propósito de Dios y lo hacemos por fe y para fe, lo hacemos creyendo a las promesas del Señor, nos vamos a encontrar que no solamente vivimos influenciados por la fe de Cristo, impregnados por la fe de Jesús que Él nos ha puesto en el corazón, sino que tenemos que convivir con circunstancias reales, con circunstancias de enfermedad, de crisis, de problemas, de preocupaciones. Tenemos que convivir con esas cosas. Ahora, ¿cómo puede un cristiano estar enfocado en el propósito de Dios? Abraham, en su deseo de hacer la voluntad de Dios, tuvo que tomar una decisión crucial. ¿Sabe cuál fue la decisión que tomó Abraham? Escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Cuando alguien escucha la voz de Dios como Abraham, o como tú y como yo, y decide obedecer la voz de Dios, entonces comienza a sincronizarse con el propósito de Dios. Comienza a entrar en sintonía con el propósito de Dios. Porque, escuche bien, es difícil vivir por fe y para fe y tener preocupaciones. Tener biles que pagar, tener una enfermedad que visita, tener una deuda, tener cosas, tener un accidente, perder un ser querido. No vamos a evitar las circunstancias adversas, no las vamos a evitar por el hecho de ser cristianos, pero sí, aún en medio de circunstancias adversas, podemos estar enfocados en el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Dice amén. Ahora, si estamos aquí, entienda bien, es porque es el propósito de Dios que nosotros podamos vivir la vida cristiana aún en esta tierra. Hay un versículo extraordinario
que viene en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, y esta es la buena noticia, que se revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, por medio de la fe el justo tiene vida. Hay una versión que dice, el justo por la fe vivirá. Dile a la persona que tengas más cerca, por favor, solamente dile, el justo por la fe vivirá. Dígale a la persona, tóquele al que esté a la izquierda, que está a la derecha, y dígale, el justo por la fe vivirá. Dísele a la esposa, si tiene la esposa, el esposo al lado, el justo por la fe vivirá. Por alguna razón esa porción de la Biblia está dada a nosotros. Les fue dada a aquellos cristianos en aquel tiempo y nos es dada a nosotros hoy. Porque inevitablemente el justo por la fe vivirá. En medio de crisis y de caos, el justo por la fe vivirá. Ahora, haciendo conexión con el mensaje de la semana pasada, Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Nuestra fe comienza por Dios y su palabra. Escuche, si usted no alimenta su fe en Dios y en su palabra, usted va a alimentar su creencia en lo que la gente le diga, en lo que la cultura le diga, en lo que la sociedad le diga, en lo que la preocupación le diga. Pero no es lo mismo eso cuando usted dice, yo voy a vivir por fe y para fe. Porque tengo una promesa de que el justo por la fe vivirá. Así que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Oyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, alimentándola, leyéndola, analizándola, reflexionándola. Porque si yo no reflexiono, medito, me aprendo, memorizo la palabra de Dios, yo voy a estar autoengañándome. Porque yo voy a estar alimentando mi vida de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos guía, es lo que nos enfoca en el propósito del Señor. Así que tú y yo que fuimos llamados a ser bendición para otras personas, tenemos que ser bendición a otras personas ¿en qué? En el propósito de Dios. Así que un versículo en la Biblia que lo encontré y voy a conectar porque Zoili me lo preguntó al final del domingo pasado. Zoili, estoy haciendo la conexión. No he empezado todavía la predicación, estoy haciendo la conexión para los que vinieron el domingo pasado. Colosenses, ¿era así, Zoili? Colosenses 1 del 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, ¿desde el día en qué? Oímos. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad. Como hijos de Dios, tú y yo tenemos una sola cosa que hacer: vivir en el propósito de Dios, vivir para agradarle a Él, vivir para Él. El día que no vivamos para Él, obvio, estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Me sigue? El día que no vivamos para Jesús, estamos viviendo para nosotros mismos. Y quiero que entiendas algo. Ahora sí llegamos. Hechos capítulo 20, versículo 24. El apóstol Pablo va a hacer un resumen de su vida. Va a hacer un resumen del propósito de su vida, de que si la vida tiene sentido. Y la Biblia nos enseña en este versículo algo muy extraordinario, algo que declara el propósito de la vida de cada cristiano. Lo encontré y ese versículo impactó mi vida. Hechos capítulo 20, versículo 24. Cuando lo tenga, suelte un fuerte amén. ¿Ya lo tiene ya? Lo puede tener digital, lo puede tener en Biblia de papel, o la tablet, lo que quiera. Las personas que son un poquito más vagas, lo tienen en la pantalla. Le di a Albert a leer algo y lo que le di a leer fue bastante largo. Y Albert me dice, pero algo me impactó, algo me llamó la atención. Y es que alguna persona puede llegar al punto de ignorar, de saber
que no es cristiano. ¿Eso fue lo que te llamó la atención, Albert? Queremos comenzar. Yo sé que es mucho para usted, pero Albert y yo queremos comenzar. Si alguno más se quiere sumar, tenemos las cosas los lunes, las mujeres tienen miércoles, pero Albert dice, pastor, es demasiado de lunes a domingo, es demasiado, así que yo necesito algo más. Y digo, ok, si me pides más, te voy a dar más de Dios. Y le di algo para que se leyera y le llamó la atención cuán equivocada puede ser una persona al desconocer la esencia de ser cristiano. Dice allí, Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Voy a leerle otra versión que no está en la pantalla. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor. Ve que se parece la versión, ¿no? Mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera. La carrera de ser cristiano, el tiempo de ser cristiano en lo que estamos aquí viviendo en la tierra, porque hay un día en que seremos levantados y nos iremos con el Señor para siempre, ¿sí o no? ¿Alguien tiene esa esperanza? Dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es que el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo que yo puedo leer aquí, la palabra inspirada por Dios, aquí la palabra de Dios expresa que la vida carece de valor a menos que se cumpla el propósito divino de compartir el evangelio, de compartir a Jesús. Y le vuelvo y le repito, tú y yo vivimos por el propósito de Dios. Tú y yo fuimos salvados por un propósito, no solamente para obtener salvación, sino buscar la manera de ser instrumento de Dios, de compartir a Jesús con otra gente, para ver si nos podemos llevar a otra gente más para el cielo. Yo no quiero irme solo, yo quiero llevarme un montón de gente para el cielo. ¿Usted dice amén también? ¿Quiere llevar a su familia para el cielo? ¿Quiere llevarse amigos? ¿Quiere ayudar a compañeros de trabajo? ¿Quiere ayudar a vecinos a llegar a conocer a Jesús para estar con ellos para siempre? Tiene que vivir en el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, en el transcurso de mi vida, después que fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, en lo que me queda por vivir aquí, yo he entendido que he guardado la fe, he vivido por fe. No era que él no pasaba circunstancias difíciles, él que a pesar de las circunstancias difíciles, él estaba viviendo con un propósito. Él decía, mi vida no tiene sentido a menos que yo cumpla la tarea que el Señor Jesús me encomendó, de hablar de él a la gente, de hablar de él a otras personas, de compartir a Jesús. Y esa es la esencia fundamental del cual Dios quiere utilizarnos en este planeta, en este mundo, en esta vida. Resulta que es algo de lo que no se habla en las iglesias. Se habla de la bendición de Dios para mí, de la prosperidad de Dios para mí, de la sanidad de una enfermedad para mí, de que Dios me libre de las deudas, de que Dios me... Pero pocas veces se habla en la iglesia de la necesidad de compartir a Jesús. Compartir a Jesús. Compartir la gracia de Dios a través de Jesús, que vino y entregó a su Hijo a muerte por culpa mía, por culpa tuya. Por nuestra culpa, Jesús fue a la cruz a morir. Y esa gracia inmerecida es la que a la iglesia de hoy le cuesta trabajo compartir. La gente sigue viendo la iglesia hoy en pleno siglo XXI como que yo voy a la iglesia esperando qué es lo que voy a recibir ahora. Ya lo que tú y yo teníamos que recibir, ya lo recibimos de gratis. Recibimos salvación de gratis. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Está al final de sus días, he guardado la fe. Dice, verso número 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor Jesús? Grite fuerte, ¿cuántos aman la venida del Señor Jesús? Si yo amo la venida del Señor Jesús, yo vivo con la expectativa de que en cualquier momento Él viene.
En cualquier momento Jesús viene. O si no, si yo no creo eso, si yo no vivo diariamente con esa expectativa, para mí los días van a ser normales uno detrás de otro. Voy a estar soñando con el carro, con la casa, con la piscina, con las nuevas vacaciones. Voy a soñar con mis proyectos, mis sueños, pero no voy a vivir con la expectativa que es posible que no se sabe ni el día ni la hora en que el Señor Jesús viene a llevarse a la iglesia. Y es posible que el domingo que viene no tengamos servicio porque el Señor nos vino a buscar. Es posible que ni siquiera lleguemos al día de mañana porque el Señor nos vino a buscar. Ahora, esa noticia hay que compartirla. Y dice el apóstol Pablo, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale nada. Y tú dices, ¿qué perspectiva tenía el apóstol Pablo de su experiencia con Dios? Lo que él había vivido con Jesús, lo que él había vivido en su relación con Dios. En conclusión, él decía, en conclusión, mi vida no vale nada, a menos que yo me convierta en un instrumento para comunicar, para compartir la gracia inmerecida del Señor Jesús. ¿Qué significa para mí y para ti? He acabado la carrera. ¿Qué sentido tiene la vida cristiana? ¿Como quién quieres que se te recuerde cuando ya tú no estés aquí? ¿Qué memorias tú vas a dejar a tus hijos, a tu familia, a la gente que te conoció, a tus amigos? ¿Cómo qué quieres que te recuerden? Como alguien que no encontró sentido en su vida, otra cosa que hacer que compartir a Jesús. El día que sea mi funeral, yo quiero que me recuerden como alguien que no entendía otra cosa que no fuera compartir a Jesús. Que era la noticia más importante que yo podía compartir. No, que mira, tengo una app en el teléfono que te promete que puedes encontrar viajes en avión rápido a Cancún y a precio barato. Hay rebajas, ¿cuánta otra noticia? La noticia más importante por la cual tú y yo tenemos que vivir es compartir a Jesús. Pero compartir a Jesús no va a ser fácil. Encajar en el propósito de Dios no va a ser fácil. ¿Qué huella le vas a dejar a los otros en la vida? ¿Cómo qué vas a marcar a las personas en la vida cuando tú ya no estés? ¿Qué impacto estás haciendo en la tierra que también es reconocido en los cielos? Él era un buen hombre, era un hombre trabajador, era un hombre de su casa, era un hombre de su familia, él amaba a su esposa, él atendía a sus hijos, era un buen trabajador. ¿Así quiere que te recuerden? Qué limitada puede ser nuestra percepción de la manera en que tú y yo o alguna gente quieren que lo recuerden. Él fue un buen esposo. ¿Cuántas veces ha asistido a funerales y resumen la vida? Él era un hombre muy alegre. Esa es la biografía del muerto. Otros dicen, no, ese era un alcohólico. Y esa es su biografía. Otros dicen, oh, era un buen padre. Era un buen amigo. Tú podías contar con él para lo que sea. Era un hombre, una persona confiable. Por eso es que humanamente queremos que nos recuerden o que nos recuerden porque empalmamos con el propósito de aquel que nos salvó y que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Jesús nos cambió de reino y nosotros seguimos viviendo a mitad de camino. Y Jesús nos cambió de reino. A Abraham lo cambiaron de tierra. A ti y a mí nos cambiaron de reino espiritual. Y tú y yo, a ver. ¿En qué se diferencia un cristiano del siglo XXI de un mundano del siglo XXI? ¿En qué se diferencia? En que va a la iglesia el domingo. La iglesia ha perdido el sentido de decir, yo quiero compartir a Jesús. Eso para mí es la noticia más importante que yo puedo compartir. Cuando uno lee ahí Hechos, voy a leerlo de nuevo, Hechos 20, 24, dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál es la tarea? A ver, ¿cuál es la tarea? La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios.
Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine la carrera y lleve a cabo, ¿qué? El servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Y cuál es el servicio? Vuélveme a lo mismo. Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando usted lee eso, lo primero que me viene a la mente es que comprende la identidad y el propósito de Cristo para mi vida. Yo entiendo la identidad significa quiénes somos en Cristo. Quiénes somos en Dios. ¿Somos sus hijos? ¿Fuimos llamados? Diga fuerte, fui llamado. Cuando tú y yo fuimos llamados y entendemos el llamado, entendemos nuestra identidad en Cristo. Entendemos por qué Él nos llamó. Porque nuestra vida no está determinada por logros personales. Nuestra vida no está determinada por la obtención de bienes materiales, por el reconocimiento de las demás personas. Nuestra vida está determinada por quién soy yo en Cristo. ¿Quién soy yo en Él y para qué propósito Jesús me salvó? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y eso no tiene que ver con el ADN que te transmitió tu mamá y tu papá cuando te concibieron. Tiene que ver con el ADN espiritual que Jesucristo puso en nuestro corazón cuando tú y yo nos rendimos y nos entregamos a Él. Tiene que ver con eso, con la esencia de que Dios vino a vivir en nosotros. Cuando morimos a nosotros, Él vino a vivir en nosotros. Tú y yo somos, dice la Biblia, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir en cada uno de nosotros. Y si viene a vivir en cada uno de nosotros, es para gobernar, es para dirigir, es para guiar, es para reorientar mi vida al propósito de Dios. Así que mi vida no tiene sentido, o mi vida, mejor dicho, adquiere sentido, adquiere valor, adquiere significado cuando yo vivo para Él. Cuando yo vivo para servirle, cuando yo vivo para hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es la cosa más difícil de la vida. ¿Por qué? Porque somos humanos y cada uno de nosotros tiene una voluntad personal y yo quiero hacer mi voluntad. Voy a decirlo en lenguaje callejero, yo quiero hacer lo que me da el deseo. Pero renunciar a yo quiero hacer lo que me da el deseo para vivir para los deseos de Dios, eso es lo más emocionante que algo nos puede pasar. Cuando alguien ha recibido a Cristo, si una persona no ha recibido a Cristo, no se lo explique, que no lo va a entender. ¿Qué entiende una persona que no ha recibido a Cristo? Que tiene que vivir para sí mismo. ¿Qué entiende una persona que ha recibido a Jesús en su corazón? Que tiene que vivir para Él. Esa es la diferencia. Vivir para nosotros mismos o vivir para Él. La segunda cosa que aprendo en ese versículo bíblico es que la tarea específica de contar la gracia de Dios a través de Jesucristo es un reflejo del amor de Dios, que yo lo entiendo, es un reflejo del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que yo lo entiendo y yo lo comparto con otras personas. ¿Qué significa la gracia? Un favor inmerecido, algo bueno que recibimos que no merecemos. ¿Qué significa la misericordia? Cuando yo recibo algo bueno que no me merezco. Cuando yo no recibo algo malo que sí me merezco. Y por causa del pecado, todo ser humano merece muerte, ¿sí o no? ¿Merece qué? Muerte. ¿Merece qué? Condenación. Pero por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Cuando yo entiendo que vivo por gracia, que vivo por fe, que soy objeto de su misericordia, lo único que me pasa por la mente es decir, yo tengo que compartir a Jesús con otros. Esa noticia de la gracia y del amor de Dios, tengo que compartirla con otros. Ahora, este versículo me los va a desafiar. ¿Para qué? Para evaluarnos nosotros mismos. Wow, eso es muy difícil, evaluarse uno mismo. Uno no quiere confrontarse con su propia realidad. Pero evaluarnos a nosotros mismos, ¿en qué consiste mi vida hoy? Siglo XXI, ¿en qué consiste mi vida hoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué uso le estoy dando a mi existencia? ¿Mi vida le estoy dando uso para mí o le estoy dando uso para Él? Para su propósito. No se olvide, Abraham lo movieron de una tierra para otra tierra, ¿ok? De una tierra idólatra a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. A ti y a mí, vuelvo a repetirle, nos sacaron del reino de las tinieblas
y nos llevaron al reino de la luz. Si te mueven del reino espiritual, algo tiene que cambiar. Algo. O en concepto nos movieron o movieron a la persona, pero la persona todavía sigue por acá. En un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Estamos enfocados en el propósito eterno de Dios o estamos enfocados en nuestros planes personales? ¿Estoy valorando más yo lo cotidiano, lo que es eterno? ¿Lo que es pasajero o lo que es eterno? ¿Lo que se destruye o lo que es eterno? ¿Tú y yo vivimos para lo eterno o para lo temporal? No me responda. No estoy esperando una respuesta. Solamente hice la pausa para que reflexione. ¿Nuestra vida la estamos viviendo para las promesas eternas de Dios o para lo temporal y pasajero de aquí de la tierra? Mis actitudes, mis decisiones, mis prioridades ¿están enfocadas en lo eterno o en lo temporal? ¿Mi preocupación está enfocada en lo eterno o mi preocupación es temporal? ¿Mi esperanza está en las cosas eternas o mi esperanza está en lo temporal? ¿El sentido y el propósito de mi vida es compartir a Jesús o compartir lo que la gente quiere que yo le comparta? Si saco mi billetera ya saben de qué quiero compartirles, ¿no? ¿Quieren? ¿Quieren que le comparta? Ah, porque son de a uno. Por eso no levantaron la mano. Ah, no pueden ver. Bueno, perdón. Cuando tú y yo compartimos de Jesús, a la gente no le va a agradar. Pero tú y yo no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para agradar a aquel que nos salvó. Y vuelvo y repito, nuestra vida no tiene sentido a menos que cumplamos con el propósito de ser instrumento de Dios, de compartir a Jesús, la gracia maravillosa con otros. Hay algunos aspectos que quiero compartir contigo de ese versículo. Número 1, prioridades claras. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es la prioridad del apóstol Pablo en ese versículo? ¿Qué es lo que él tenía como lo más importante? ¿Él se aferraba a su seguridad? ¿Él se aferraba a su comodidad? ¿O él ponía la misión que Jesús le había dado como primero antes que todo? Él tenía una prioridad bien clara, bien definida. Él tenía un propósito bien definido. Nosotros estamos para cumplir nuestras propias metas o las metas de Jesús. Los propósitos nuestros o los propósitos de Jesús. 3, cuando leo contar a otros la buena noticia. Tú y yo, escúcheme bien, no tiene que ver con que yo sea el pastor. La responsabilidad de Jesús, la responsabilidad de compartir a Jesús es para todos. No, el pastor es el único encargado de compartir a Jesús, compartir el evangelio, predicarle a otro, transmitirle la idea de que Dios vino a salvar. Cuando detecta en el corazón con su escáner arrepentimiento, entonces Dios perdona y obtiene salvación. Eso no tiene que ver con ser pastor. Tiene que ver con ser cristiano. Tiene que ver con gente que le entregó el corazón a Jesús. Cuando alguien le entregó el corazón a Jesús, no le encuentra sentido a la vida a no ser compartir a Jesús. Compartir su amor. Entiende que es su responsabilidad compartir a Jesús con otros. Compartir la salvación de Jesús con otros. Ok. A menos que yo no valore mi salvación, yo no entenderé ningún motivo para compartir la salvación con otro. A ver. Si yo no le doy importancia a que Jesús me salvó, yo no hallaré un motivo importante para compartir que Jesús puede salvar la vida de mi vecino, de mi amigo, de mi familia. Yo entenderé que la salvación consiste en venir a la iglesia el domingo y ya. Si la persona no viene el domingo a la iglesia, pues no es salvo. Si yo lo invito y no viene, que le parto un rayo.
No me importa. Así se manifiesta nuestra actitud. Pero cuando tú no le hayas sentido a la vida y dices, Señor, no encuentro, mi vida no tiene sentido. Mi vida no es completa a menos que yo me convierta en un instrumento para compartir a Jesús con otras personas. Eso tiene que ser lo que nos quita el sueño cada día. Compartir a Jesús con otras personas. ¿Te imaginas lo que sería compartir a Jesús con otras personas? ¿Te imaginas que cada día tú compartieras a Jesús con otras personas? ¿Qué sería de la vida de las otras personas cuando tú le compartes a Jesús? Cada día. Dice aquí, mi vida no vale nada en comparación. Voy a aclarar, mi vida no vale nada en comparación con la misión que Dios me ha dado. A menos que la misión que Dios me ha dado esté por debajo de mi vida. Mi vida no vale nada, mi vida no vale nada en comparación con la misión que Dios me ha dado. ¿Cuál es la misión? Compartir a Jesús. Y en la segunda versión que le leí, tomé esta porción hasta que termine la tarea. ¿Cuánta perseverancia tú y yo le ponemos a lo que nos interesa? A ver. Vamos a salir de vacaciones en el verano que viene. Vamos a hacer la reservación desde ahora. ¿Cuánta perseverancia yo le pongo a lo que a mí me interesa? No hay comida en la casa. Salgo para el supermercado ahora. ¿Cuántos han llegado tarde a su trabajo? No un día llega cualquiera, de manera continua, ¿Cuántas veces lo que nos interesa lo posponemos por lo que no nos interesa? Mire, cuando a usted le interesa algo, hermano, usted lo va a hacer de todas. Aunque usted, diríamos en Cuba, se destarre, se rompa la cabeza, aunque usted sepa que va a tropezar, dice, pero yo lo quiero hacer. Porque le interesa, porque le gusta, porque le preocupa, porque le quita el sueño, porque le desvela. Las cosas que nos interesan, de verdad que le ponemos el corazón. Pero cuando yo entiendo eso de que mi vida no te vale nada a menos que yo me convierta en un instrumento para compartir la gracia maravillosa de Jesús con otras personas, yo tengo que preguntarme si estoy dispuesto a sacrificar mis propios intereses y mis propias comodidades por el Evangelio de Jesús. Y yo sé que ese tipo de predicación no es lo que usted o lo que alguien, o lo que una persona, o lo que la mayoría de las personas de la iglesia quieren escuchar. Pero tu vida y mi vida no vale nada a menos que tú y yo nos convirtamos en instrumentos para que otros conozcan a Jesús. Si eso no nos quita el sueño, no habrá diferencia entre nosotros y una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón. No habrá diferencia. ¿Valoramos el hecho de que Jesús nos ha salvado? ¿O valoramos las bendiciones que vienen por causa de identificarme como un cristiano que va a la iglesia? ¿Podemos seguir hablando de Jesús cuando las cosas se ponen difíciles? ¿A qué se refiere, pastor, cuando se ponen difíciles? Cuando yo entiendo que necesito compartir a Jesús. Y yo voy a una persona y le comparto de Jesús, pero la persona me rechaza. Puedo perder su amistad, puedo perder el trabajo, puedo perder amigos, puedo perder muchas cosas si yo le comparto a Jesús a alguien que no quiere saber de Jesús. Entonces, el agradarle a Él se convierte en prioridad con respecto para mí en agradar a Dios. Porque yo no quiero perder su amistad, pero yo prefiero callar mi boca. ¿Cómo yo puedo ser más intencional en la medida en que yo quiero agradar a Jesús? A ver. No quiero que me responda, solamente quiero que lo pienses. ¿Cómo tú y yo podemos ser más intencionales, más enfocados en agradar a Jesús
A pesar de que se pone difícil, a pesar de que es un mensaje que a nadie le gusta escuchar. ¿Cómo yo puedo ser más intencional? ¿Cómo yo puedo ser más práctico? ¿Qué me impide vivir totalmente para Dios? ¿Qué me impide? Hay cosas que de manera individual, de manera personal, nos impiden vivir a ti y a mí completamente para Dios. Absolutamente para Dios. Y en mi caso o en el tuyo van a ser diferentes las cosas. Diferentes los motivos, diferentes los obstáculos. Pero ¿puedes imaginarte a una mujer que quiera vivir absolutamente para Dios? ¿Puedes imaginarte un hombre que quiera vivir absolutamente para agradar a Dios? Absolutamente, absolutamente para agradar a Dios. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? Y escúchame bien, y con eso quiero acabar. Cuando tú quieres compartir a Jesús, tienes la intención de compartir a Jesús y no recibes la respuesta adecuada, no recibes la respuesta que tú esperabas. ¿Alguien tiene la intención de compartir a Jesús? Levánteme la mano. Cuando tú tienes la intención de compartir a Jesús, se va a poner fea la cosa, ¿ya? Va a haber obstáculos, ¿sí o no? Escúcheme, ¿sabe de qué está lleno el cementerio? De buenas intenciones. Voy a repetirlo. El cementerio está lleno de buenas intenciones. Los que se murieron tenían la buena intención de cambiar el mundo. Tenían la buena intención de ser dadivosos. Tenían la buena intención de ser amorosos. Tenían la buena intención de servir. Tenían la buena intención, pero nunca hicieron algo con sus intenciones. Simplemente se quedaron con las buenas intenciones. Pero cuando tú y yo tenemos el deseo de agradar a Jesús y compartir a Jesús, y la cosa se pone mala, va a venir el desánimo. Pastor, yo quiero agradar a Dios, quiero cumplir su propósito, pero la gente no me escucha, viene el desánimo. Y cuando el desánimo se establece y pasa un día, dos, una semana, un mes, el desánimo invita a amargura, a duda, a desesperación, a depresión, a tristeza, a perder el deseo. Se te quita el deseo de agradar a Dios. Y quiero que entienda lo que está en la pantalla. El desánimo es insatisfacción por el pasado, es disgusto por el presente y es desconfianza en el futuro. Y todo eso tiene que ver con nuestra fe en Jesús. Mi fe en Jesús no me trae insatisfacción por el pasado. Mi fe en Jesús no me trae disgusto por el presente, porque yo sé en quién he creído. Mi fe en Jesús no me trae desconfianza en el futuro. Yo sé que estoy en el centro de su voluntad y que en el proceso de estar en el centro de su voluntad vendrán obstáculos, pero yo vivo por fe y para fe. Yo vivo por Él y para Él. La falta de fe en Jesús traerá ingratitud. La falta de fe en Jesús traerá ingratitud. Ingratitud por las bendiciones de ayer. Porque yo no tengo fe, no guardo en memoria toda la bendición que por fe yo he recibido de Jesús. Y traerá ingratitud por las bendiciones de ayer, lo que Dios hizo en el pasado. Y traerá indiferencia por las oportunidades que Dios me está mostrando hoy. Porque yo no le creo a Jesús. Yo no creo que Él va conmigo a todo lugar. Pastor, cuando yo le voy a hablar a alguien, me da miedo, me da pena, me da temor. Pero en otro momento yo digo, yo sé que Dios va conmigo. Donde quiera que yo vaya, yo sé que Dios va conmigo. ¿Y por qué Dios no va contigo cuando le vas a hablar a otro de Jesús? Es que Dios, pastor, viene algunas veces y otras veces no va conmigo. Algunas sí, otras no. La ingratitud que viene por causa de yo no creerle a Dios que Él va conmigo, que Él me va a respaldar, que Él me va a proteger, que Él me va a dar la sabiduría,
me va a dar inseguridad de que no voy a tener las fuerzas para enfrentar la vida el día de mañana. Pero yo quiero creerle a Dios de que Él va conmigo donde quiera que yo vaya. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a tomar esa decisión. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a dar ese paso. Cuando llegue el día en que yo diga, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a... La lista es inmensa, ¿sí o no? Cuando yo no tengo fe, yo estoy en un total desconocimiento de Dios. ¿Se lo repito? Cuando yo no tengo fe en Dios, yo no conozco a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo no tengo fe, yo no tengo un conocimiento de que Dios está aquí conmigo. Yo no puedo creer eso. Y si yo no creo eso, yo comienzo a tener indiferencia por la necesidad de la gente. Y dije necesidad sin S. O sea, no es por las necesidades de la gente. Porque es muy fácil enfocarse en las necesidades de la gente. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene un ser humano? Obtener salvación. La mayor necesidad de un ser humano es obtener salvación. Y cuando yo no tengo fe, o cuando mi fe está basada en la sabiduría humana y mi fe no está basada en el conocimiento de Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, yo comienzo a ser insensible de la necesidad más importante que tiene el ser humano. Quiero decirte algo. Tu primo, tu sobrino, tu esposo, tu esposa, tu pariente, tu amigo, tu vecino, tu tío, tu sobrino, tu nieto, que no conoce a Jesús, solamente tiene una sola necesidad importante y es conocer a Jesús. Una sola. ¿De qué te sirve darle un plato de comida o regalarle un par de zapatos o pagarle la gasolina de una semana si no te has ocupado por la necesidad más importante que él tiene? Él no conoce a Jesús. Ella no conoce a Jesús. Y si no conoce a Jesús, se podrá ir con el par de zapatos, con la gasolina que le regalaste, se va a ir con la comida que le regalaste, pero se va a ir al infierno. Y en el infierno, ¿de qué le va a servir el par de zapatos que le diste? La necesidad número uno es que la gente conozca a Jesús. Cuando yo no tengo fe, yo tengo incredulidad en las promesas de Dios. Voy a explicarlo. La promesa de Dios está, la promesa de Dios no se ha ido, lo que pasa es que yo no la creo. Lo que Dios promete se cumple, ¿sí o no? Pero yo no lo creo. Es posible que Albert lo crea, es posible que Robert lo crea, pero yo no lo creo. Y ahí está la promesa. Dios lo ha prometido. Algunos lo creen, otros no lo creen. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué le da sentido a nuestra vida? Convertirnos en instrumentos para que otros conozcan a Jesús. Y en esa tarea, Dios no nos deja solo. Dile al vecino más cerca, en esta tarea Dios no te deja solo. Dile, en esa tarea de cumplir el propósito de Dios, Dios no te deja solo. Él ha puesto al Espíritu Santo. Él ha enviado al Espíritu Santo. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, dice Jesús. Jesús nos dice, a ti y a mí, no te voy a dejar solo en este proyecto de convertirte en un instrumento para que compartas a Jesús con otro. Voy a enviar al Consolador para que Él te recuerde todas las cosas. ¿Qué podemos hacer cuando Jesús nos da una promesa de que enviará al Espíritu Santo para... Pastor, yo no sé hacerlo. Pastor, yo no tengo palabras. Pastor, yo no sé hablar así, no tengo facilidad de palabras.
Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Todo se lo quiero respaldar siempre con Biblia. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Hablamos como mensajeros. ¿Alguien aquí entiende eso? Hablamos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Para qué? A quienes Dios les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pastor, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Ok, yo no dudo que Dios sepa las intenciones del corazón de alguna persona. No lo dudo. Pero hay evidencias prácticas. O sea, ¿en qué se comprueba que la intención de tu corazón es compartir a Jesús con otro? O sea, en la práctica. ¿A quién has traído a los pies de Jesús en el último año? ¿A quién has ayudado a venir a los pies de Jesús en el último año? Pastor, ya bastante con que yo venga a la iglesia. Pastor, ya bastante con que lea la Biblia. Pastor, ya bastante con que yo ore. Pastor, yo oro todos los días. Pastor, ya bastante con que yo le sirvo a Dios. Sí, está bien. ¿Puedes leer la Biblia? Orar. No está mal. Pero nuestra vida no tiene sentido hasta que no nos convirtamos en instrumento para que otra persona conozca a Jesús. No tiene sentido. Y es posible que estés recibiendo presión del mundo. Es posible que estés recibiendo presión de tus amigos. Presión de tu familia, la gente que más te ama y a los que tú más amas. Es posible. Pero tú vives con una sola razón, con un solo propósito: agradarle a Él, servirle a Él, honrarle a Él, con la esperanza de todo lo que Él te ha prometido, con el sueño de un día estar con Él por toda la eternidad. ¿Qué tal si hacemos un pacto y le decimos: Señor, ya, está bueno ya? Hoy es el día. Yo te animo a que tú entre convicción en tu vida, se te prenda así como galón de gasolina. Y tú dices: hoy es el día que se prende la llama. Hoy es el día que yo voy a cambiar de propósito, de esencia, de darle sentido a mi vida, de que mi vida tenga valor. Porque yo entendí que fui trasladado del reino de las tinieblas y fui ubicado en el reino de la luz. Salí del reino de Satanás y entré al reino de Jesús, de su amado Hijo. Hoy es el día.